Un gusto tener aquí en el estudio al doctor Víctor Hugo de Labra, ginecólogo de cabecera. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, Andrea, muchas gracias, muy bien. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Y bueno, con el tema, la píldora de emergencia o más conocida como la del día siguiente. Cuéntenos acerca de esta píldora. Bueno, fíjate que se utiliza, como su nombre lo indica, para casos de emergencia. No debe utilizarse como una pastilla de mes con mes. De hecho, la recomendación de este medicamento es usarlo por lo menos cada 6 meses por la cantidad del medicamento que contiene. Es como si tomaras varias pastillas en una sola. El mecanismo de acción de esta pastilla es evitar la fecundación, evitar la unión del óvulo con el espermatozoide a través de inhibir la ovulación. Ese es el mecanismo. Doctor, ¿y cualquier persona la puede tomar o tiene que estar recomendada, indicada por un médico? Es decir, si una persona cree tener el riesgo de estar embarazada, ¿la puede tomar? No la debe tomar. Cuando la toman por error, ya estando la paciente embarazada, no se evita, no se aborta el bebé, realmente continúa el embarazo lo normal. De hecho, nos toca ver en el consultorio pacientes que tomaron la pastilla y llegan y el embarazo, ya embarazadas tomaron la pastilla y el embarazo sigue su curso sin ningún problema, no aborta. Es decir, si alguien ya quedó embarazada, ¿la pastilla no va a funcionar? No funciona ya no funciona. Ya el embarazo sigue su trayecto. Entonces, ¿en qué momento es el indicado para que sí pueda no continuar el embarazo o no confirmarse como tal? Generalmente después de la relación sexual donde pensamos que hay un riesgo de embarazo, en las primeras 72 horas funciona realmente. Después ya es poco útil la efectividad. Ah, claro, o sea, tendrían que ser las primeras 72 horas y aunque haya habido una fecundación, es decir, comience un embarazo, en estas 72 horas sí funciona. Sí, generalmente cuando son las primeras 72 horas, incluso antes de que se dé la fecundación o antes de que exista un embarazo como tal, ya hace su efecto la pastilla. Generalmente va a haber un retraso del próximo periodo menstrual y eso va a hacer que pues de repente la pastilla ya está haciendo su efecto directamente sin inhibir ningún otro problema. Doctor, ¿hay algún caso específico en la que no esté recomendada el uso de esta pastilla? Sí hay ciertas contraindicaciones. Por ejemplo, pacientes con antecedentes de cáncer de mama, pacientes que tuvieron ya una lesión a nivel de mama, pacientes que tienen problemas cardíacos o problemas circulatorios, varices, problemas ya de extremidades inferiores circulatorios, no está indicado. O sea, la pueden tomar, pero no está indicado, sobre todo en antecedentes de cáncer de mama por los receptores de estrógeno que ya hemos platicado. ¿Alguna persona que tuvo algún problema de coagulación, algún problema de, pues sí, algún coágulo que se haya movido, que se haya atorado en sus vías, puede utilizarla o no es recomendable? Generalmente estas pacientes está contraindicado por el problema precisamente de trombos, alteraciones en las plaquetas y alteraciones circulatorias. Cuando las venitas en las piernas en la mujer empiezan a ser insuficientes, que se ven las arañitas, ahí ya está contraindicado, porque acordémonos que todos estos medicamentos dañan el músculo que va dentro de la venita, el que hace el retorno venoso se daña, y una paciente que de por sí ya tiene un daño o tiene varices, no está indicado para nada este tipo de píldoras de emergencia. Doctor, ¿estas píldoras son de venta libre? ¿Se necesita una receta médica? ¿Cómo las consigue la gente? Normalmente se venden sin receta médica. La paciente llega a la farmacia, la solicita, se le vende, no te piden la receta, es una venta directa. Lo que yo siempre les hago mucho énfasis a las pacientes, aunque la venta sea directa, no pasar más de no consumirla en un periodo menor a 6 meses por los efectos adversos. Generalmente cuando la toma la paciente puede tener náuseas, vómito, puede tener también la paciente dolor en el estómago y dolor en las mamas. Estos son los efectos comunes normales. Cabe mencionar que cuando la paciente la toma y después vomita, ya pierde totalmente su efecto y ahí habría que repetir la pastillita.
¿En cuánto tiempo? Es decir, ¿la tomó y en cuánto tiempo vomita la paciente? Sí, la paciente es muy variable el tiempo de cuando la ingiere a cuando viene el vómito, pero si el vómito viene en esas primeras 72 horas, es muy conveniente repetir la dosis, sobre todo cuando es muy próximo a que ingirió la pastilla. Si toma hoy la pastilla y mañana vomita, ya no hay que repetirla, pero es en las primeras 2 horas de haberla tomado, hay que repetir la pastilla. ¿Qué consejo le podría dar usted, doctor, a las jóvenes adolescentes que regularmente son quienes más consumen este tipo de píldoras sobre su uso, sobre el consumo correcto y el no utilizarla tal cual como una salvación a algo que se pudo prever? Cuando hay oportunidad, les comento en el consultorio, mejor llevar un método más estandarizado, más frecuente que estar tomando esas pastillas, porque a veces algunas pacientes comentan que a lo mejor las relaciones son muy esporádicas, entonces yo les ofrezco algún otro método como el preservativo o algún dispositivo, pero no estar tomando de esta manera por los efectos secundarios, que al final es mayor el daño que el beneficio. Es una píldora que se usa solamente, como su nombre lo indica, como emergencia. ¿Cuáles serían estos efectos secundarios que puede tener o consecuencias alguien que la está consumiendo de manera regular y no está tomando en cuenta que debe de esperar al menos 6 meses? Generalmente alteraciones menstruales, Katia. Estas alteraciones menstruales, por ejemplo, hay relaciones sexuales, la toma en tiempo y forma dentro de las 72 horas, pero el próximo periodo se va a retrasar, se va a retrasar, se va a retrasar. Entonces la paciente tiene más dudas si realmente está embarazada o fue efecto de la pastilla. Y son algunos meses de incertidumbre, no sabemos ni siquiera cuándo va a volver a ovular, se altera todo el ciclo y esta alteración es la que tiene la incertidumbre, que la paciente va frecuentemente a hacerse pruebas de embarazo y pruebas de embarazo y no sabemos, es más, nos pregunta, doctor, ¿cuándo son mis días fértiles? No sabemos porque la pastilla altera todo ese ciclo, hay que esperar a que se restablezca al tercer mes los periodos nuevamente y a partir de ahí usar un método más eficaz. De ahí la importancia de la no automedicación. Efectivamente esto, aunque es como tal una emergencia, pues sí, hay que tener un control, hay que hacerlo de manera adecuada, que un médico especializado nos lleve y nos explique lo que va a suceder y no estar a la expectativa de estoy embarazada, no estoy embarazada, porque se me está retrasando el periodo. Todo esto que ya nos explicaba. Porque cabe mencionar que la pura pastillita de emergencia pues tiene una dosis alta, es decir, no es lo mismo que si agarras una pastilla de las 21 tabletas que normalmente se utilizan, que es una dosis baja, una dosis para 24 horas, a que si tomas una de emergencia, donde la dosis es muy alta, por eso los efectos secundarios. Doctor, ¿podría aplicar que la mujer tenga sus pastillas de 21 días y de pronto se le haya olvidado, etcétera, y en vez de tomarse esta pastilla de emergencia, esta píldora, agarre y tome 5 pastillas pequeñas, por decir un número? Sí, suele suceder, tampoco es correcto porque la dosis está justamente diseñada para cada 24 horas. Lo que sucede es que sí podemos indicar que si un día se le olvidó la pastilla a la paciente, al día siguiente puede tomar 2 juntas de las de 21. Si se le olvidó 2 días, hay que tirar esas pastillas a la basura, esperar que llegue el periodo y restablecerlo. Pero eso que dice Katia es muy importante y sobre todo muy común, sí sucede, sí nos mandan mensajito, doctor, pasó esto, me tomé las pastillas, no sirve de nada, ni siquiera como efecto anticonceptivo, porque la dosis no es la correcta, tampoco para una pastilla de emergencia. Entonces cuando se requiera, sí la pueden tomar, que no sea cada 6 meses y mejor recurrir a un método más seguro. Doctor, ¿los efectos colaterales son los mismos para un adolescente que para una persona adulta o para un adulto mayor? No, son muy diferentes porque depende mucho de la edad de la paciente, del peso de la paciente y del tiempo que lleve ella acostumbrada a tomar hormonas, entonces son muy variables. Generalmente con esta pastilla de emergencia sí son fuertes en cualquier persona, incluso la paciente refiere a veces mareo también, aparte de los que ya mencionamos. Entonces son muy variables, siempre yo les comento que sea prescrito por un profesional de la salud para dejarles la dosis, porque no hay una sola pastilla de emergencia, hay varios nombres comerciales, varias dosis, incluso hay otra que se puede tomar después de las 72 horas, diferente medicamento, diferente hormona, pero siempre prescritas por un profesional. Excelente, doctor. Y bueno, como última pregunta para concluir el tema, ¿existe alguna píldora o alguna pastilla que pueda tomar algún hombre previo a la relación sexual como
tema anticonceptivo? Sí, mira, actualmente están ya en el mercado algunos medicamentos también para el hombre que actúan de esa manera, como inhibiendo un poco las secreciones de las células que emite el hombre, pero esto no es tampoco al 100% porque lleva un proceso un poquito más largo y es diferente en el hombre en cuanto al anticonceptivo de emergencia, digamos. Doctor, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras, nos dio mucho gusto tenerlo. Recuérdenos dónde lo encontramos. En Facebook, Víctor Hugo de Labra Valver, en Instagram, DR de Labra, y en el consultorio es el 33 13 68 01 24. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gracias, esta mañana. Y nosotros nos vamos a ir a una breve pausa. Al regresar, la ciencia y tecnología con Stephanie Valerio, así que no se lo pierdan.